Le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmud. Y la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor aquí expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que siguen enviando sus preguntas bíblicas y también haciendo sus pedidos de videos y audios, donde nosotros estamos enviando cada día a través de nuestro número que está en la pantalla, el número en la pantalla, y permíteme compartirlo para la audiencia, para nuestra audiencia radial también. El número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. En ese número, WhatsApp, en chat, lo puede mandar sus preguntas por escrito y también sus pedidos, y con gusto enviamos los videos y también los audios gratuitamente a nuestra audiencia. También estamos muy agradecidos por la familia que está de nuestra audiencia, que está visitando a la iglesia cristiana de la gracia aquí en Cusco. Estamos ubicados en Cusco, en la esquina de Huanacapa y Garcilaso, en la esquina de Huanacapa y Garcilaso, sobre la calle bajando en Huanacapa, el edificio 305 en el 5º piso. Ahí donde tenemos los cultos cada domingo a las 9 de la mañana y también a las 10:30 de la mañana con nuestro pastor Joe Martínez y pastor Ángel Puente de la Vega. Ahí estamos para recibirlos ustedes gustos, ¿ves? Con un gusto, ¿ves? Obviamente, porque es nuestro privilegio de tenerlo con nosotros. Perdón. Vamos ahora a continuar ahora con la palabra del Señor, donde estamos estudiando ahora una nueva sección de escritura aquí en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, y vamos a comenzar del versículo 16 hasta 13. 16 hasta 13. Permíteme, por favor. Vamos a leer del versículo 16 hasta 23 de Mateo. Y aquí entramos ahora a una nueva sección donde el Mesías, donde Jesús, Cristo, le está dando advertencias a la persecución que está por en camino. Advertencias a la persecución que está por camino. Vamos a leer y note lo que dice. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Pero cuidados de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entregan, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará, mira esto, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 23. Pero cuando os persiguen en esta ciudad, huid la otra. Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Increíble. Esto es, pero increíble. Si te puedes imaginar esto. Jesús está enviando a sus discípulos, sus embajadores, sus apóstoles, sus representantes, que van a llevar la palabra del Señor, van a predicar y ministrar a su pueblo. Y le da una advertencia, que en el camino van a enfrentar un sinfín de persecuciones. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a marchar y salir así? ¿Cuántos de ustedes? Sepa bien que la verdad es que la persecución está en camino hacia la iglesia por todas partes del mundo. Note que hay una cosa que los verdaderos discípulos tienen que saber: a salir por Cristo.
Son como ovejas en medio de lobos. Pueden esperar persecución, severa persecución. Tienen que guardarse de los hombres. Mira bien, reza conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 17 dice: pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Wow. Lo que Cristo hizo en este pasaje fue advertir, amonestar a sus discípulos en cuanto a la persecución y hacerles las advertencias, les aconsejó cómo tratar a la persecución. ¿Cómo es que tú y yo tenemos que responder a la persecución, no reaccionar a la persecución? Porque la verdad es esta: tú y yo tenemos el privilegio de representar al Señor Jesucristo y también está dispuesto a sufrir por Él. So, lo que vamos a hacer aquí, vamos a dividir esta sección de escritura del versículo 16 hasta el versículo 23, ¿no? Versículo 16 hasta el versículo 23. Y quiero que vea conmigo, lo que nosotros vamos a hacer aquí es esto. En estos 7 puntos, número 1, el trasfondo. Número 1, el trasfondo, ¿no? 2 hechos aquí suceden en versículo 16. Son comisionados y son como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! Son comisionados y son como ovejas en medio de lobos. Él le da un consejo aquí, el punto número 2, consejo. Sean sabios y inofensivos. Sean sabios y no ofensivos. ¡Wow! Eso está aquí en versículo 16. Punto número 3. Cuídense de los hombres. Note el consejo. Cuídense de los hombres. Eso está aquí en versículos 17 y 18. Número 4. Este es el otro consejo. No se preocupen por su defensa. No se preocupen por su defensa. Esto está aquí en versículos 19 y 20. Y luego punto número 5. Otro consejo. Sepan que las familias serán divididas. Wow. Sepan que las familias serán divididas. Eso está aquí en versículo 21. Aquí está el siguiente consejo. Número 6. Perseveren hasta el fin. Perseveren hasta el fin. Eso está en versículo 22. Y el último punto, que es el último consejo, es huyan de persecución. Huyan de la persecución. Y eso está aquí en versículo 23. So, vamos a comenzar con el primero. Primeramente, por favor. Y esto es lo que quiero hacer aquí. Mira. Vamos a regresar al versículo 16, Mateo capítulo 10. Mira lo que dice. Mira, yo os envío. Subrayar esta parte. Yo os envío. ¿Quién está enviando a los discípulos? Jesús. Él lo está enviando a ellos. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed atentos como las serpientes y también inocentes como las palomas. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? Primera cosa, el discípulo es comisionado y enviado por Cristo. Note las palabras yo os envío. Es Cristo, el Hijo de Dios, quien nos envía. En este hecho hay gran consuelo porque Cristo sabe lo que espera al discípulo. Él sabe lo que le espera, persecución. Es plenamente consciente de la persecución venidera, pero sin embargo envía a su mensajero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios puede usar nuestra persecución para diversos fines. ¡Wow! ¿Qué diversos fines? ¿Qué diversos fines, por favor? Bueno, primeramente al proteger. A proteger y librarnos puede enseñarnos acerca de la protección de Dios. Es la única forma en que lo vamos a aprender. Es en el camino, en la cancha, en la carretera, en el campo. Es donde vamos a aprender. ¿Ves? Cómo es que Él nos puede proteger y liberar, ¿no? Y con su protección. Segundo, puede enseñarnos a confiar más y más. Madurarnos como creyentes. Es la única forma. En el camino, en la carretera, en el campo. Tercero, puede tomar nuestro sufrimiento y tocar el corazón de los perseguidores, llevándolos a rendir a su vida a Cristo. Y eso ha sido la historia. Mira, el gran
el gran cristiano predicador Watchman Nee en la China. Cuando él fue encarcelado, golpeado, torturado, y le hicieron cosas, mira, que uno no se puede imaginar. Pero cuando ellos terminaron con él, ellos rindieron sus corazones a Cristo, sus perseguidores. También puede librarnos mediante la muerte misma, llevándonos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tú pierdes? Tú no pierdes nada. Tú no pierdes absolutamente, pero nada. Cristo conoce la importancia del mensaje del Evangelio del Reino. Es esencial para la salvación del hombre y por eso, a pesar del rechazo y la persecución por parte de muchos, todavía es preciso proclamar el mensaje de modo que algunos pueden ser salvados, a pesar de lo que viene contra nosotros. La segunda cosa que creo que noté es que el discípulo es enviado. Él es enviado como oveja en medio de los lobos. Dice, pero ¿en qué cabeza cabe que alguien va a enviar una oveja en medio de los lobos? Esta es la cosa, Dios hace todas las cosas completamente diferentes como nosotros. Ser comisionado por Cristo implica persecución. Implica persecución segura. Cristo envía a sus discípulos a un mundo que se opondrá al Evangelio. Sabe que el discípulo será perseguido. Él lo sabe de antemano. Más bien, se nos dice a nosotros eso en su palabra. Por eso el discípulo debe ser consciente y esperar la persecución. No nos debe sorprender cuando viene contra nosotros. El discípulo no debe ser tomado por sorpresa por ella. No. El momento que tú y yo salimos para representar al Señor Dios en su palabra, sepa esto, que la persecución está garantizada. El mundo nos espera. El mundo incrédulo, el mundo religioso también nos espera para perseguirnos. También debes saber que su persecución no es sino una leve aflicción del momento, en comparación con la gloria que le espera. Abre su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, por favor. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Piense bien conmigo. Todo creyente debe saber que lo mirarán con sospecha y que sufrirá algún grado de abuso, burla y rechazo. Es parte del paquete. No debemos estar sorprendidos. Mira, el Evangelio y ser discípulo no es para cobardes. Es para hombres y mujeres que saben que van a pagar un precio representando el amor de Dios a un mundo que lo odia. Esa es la realidad. Rece conmigo versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mira lo que dice aquí. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes. ¡Wow! Ser astuto como ¿qué? Las serpientes y también inocentes como las palomas. El segundo punto aquí es que lo que tenemos es persecución, discípulo y misión. Persecución, discípulo y misión. El primer consejo es ser prudentes y también inofensivos. Tan prudentes como serpientes y tan inofensivos como palomas. ¡Wow! ¡Qué línea tan fina tú y yo tenemos que caminar! Ser prudente como serpiente significa operar con quietud, con cautela y con inteligencia. Operar con una estrategia planificada, vislumbrar rápidamente el peligro y escapar de él. Significa ser una persona de visión y también iniciativa. Significa conocer los propios recursos y saber cuándo avanzar y cuándo retirarse.
Significa avanzar con el ataque y mensaje cuando la oportunidad se presenta. Significa retirarse calladamente cuando hay amenaza de peligro. La serpiente es astuta. Esa es la comparación que Cristo nos está dando a nosotros. Es ser igual. El discípulo también tiene que ser como una paloma. Gentil, inofensivo. Como una paloma, no causar daño, ser conocido como un símbolo de paz, ser tan puro, tan inmaculado y no adulterado como las palomas. Piense bien conmigo. El pueblo y los mensajeros del Señor están expuestos a un mundo de hombres malos, a los lobos. Por eso tienen que ser dos cosas simultáneamente. Sabio como serpientes. Ante el peligro, la serpiente trata de escapar. La serpiente, ante el peligro, la serpiente en lo posible busca de ocultarse. Es callada, no se expone innecesariamente y en primer lugar busca preservar su vida. Es así que funciona una serpiente. Inofensivos como palomas. La paloma es mansa y humilde. La paloma no tiene maldad ni hierre. La paloma es inocente e inofensiva. La paloma es un símbolo de paz y no de guerra. Piense bien conmigo. El Señor, el testigo del Señor debe tener mente como serpiente y espíritu como paloma. ¿Escucharon? Eso es lo que espera de nosotros. Tener una mente como una serpiente, pero un espíritu como paloma. Debe ser sabio en percibir las amenazas y responder desapasionadamente. No debe provocar ni dejarse provocar. Debe cuidarse de ser engañado y no engañar a nadie. Debe operar para evitar ser dañado y no dañar a nadie. Este es el punto aquí. Regrese conmigo a Mateo capítulo 10. Ahora note los siguientes dos versículos. Versículos 17 y 18, por favor. Versículos 17 y 18. Quiero que lo vea conmigo. Mira. Y aquí quiero que vea que aquí llegamos al tercer punto en nuestro bosquejo, ¿no? Hablando de la persecución. La persecución. El segundo consejo es guardarse de los hombres. Es guardarse de los hombres. Mira lo que dice versículos 17 y 18, Mateo capítulo, dice esto. Dice, pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. ¡Wow! Sepa, esto va a pasar con nosotros. No hay forma en cómo evitar esto. Yo creo que aquí hay dos puntos significativos, ¿no? Requieren el estudio de los creyentes. El primero es los perseguidores. ¿Quiénes son los perseguidores? Yo creo que existen tres perseguidores. Hombres en general, también los religiosos y el Estado. Hombres en general, los religiosos y el Estado, el gobierno. Ahí están las tres categorías de perseguidores. Los hombres en general, ¿no? Los religiosos y el Estado, el gobierno. Aquí están y la Biblia habla de ellos en general. Mira, el creyente debe cuidarse. Debe cuidarse, estar en alerta y velar siempre. Si vive por Cristo, si realmente vive por Cristo, entonces es susceptible de ser perseguido, ridiculizado, rechazado, despreciado, aborrecido, injuriado, abusado, atacado físicamente y encarcelado y martirizado. Pregunta: ¿quién harán cosas semejantes a los creyentes? ¿Quién? Bueno, vamos a hablar de los hombres. Los hombres, personas como él mismo, ¿ves?, perseguirán a los creyentes. Los hombres pueden volverse y se volverán brutales, bestias, cuando algo no les guste. Su naturaleza depravada, similar a la del lobo,
comienza a manifestarse, se vuelven, ¿no? Se vuelven engañosos, explotadores, mentirosos y presentado dos caras. Y con frecuencias hieren o destruyen a los creyentes, atacando su reputación, su carácter y sometiéndolos por fuerza. El ataque puede ser por un trabajo, una posición o una creencia, no importa, pero el ataque es el ataque, la persecución. Y luego el segundo grupo de perseguidores son los religiosos. Sí, los religiosos. Gente en las sinagogas y en las iglesias perseguirán a los creyentes. La iglesia está llena de personas que no han entregado realmente su vida a Dios. Son puros religiosos. Sencillamente no conocen personalmente a Dios, no lo conocen real y personalmente. Por eso el creyente que realmente vive y enseña y se juega por Dios y su justicia, a veces es perseguido por quienes están en la iglesia. No entienden a Dios y también no entienden su justicia. Pueden mostrar dos caras y siempre lo hacen. Habla mal, pasa chismes, injuriar, rechazar e insultar. Pero también puede reñir, burlarse y atacar de frente. Pueden ir al extremo de intentar de destruir a la reputación y la vida de una persona, dependiendo de la sociedad en que ellos viven. La tragedia es que la persecución puede ocurrir y con frecuencia ocurre dentro de las paredes de la casa de Dios. Así es. Y tú tienes que aprender que tú tienes que aguantar. Uno se tiene que aguantar. Tú y yo no tenemos el privilegio, el lujo de contraatacar. Porque somos llamados a sufrir y ser perseguidos. Ese es el llamado. Y en medio de ese paquete de persecución y sufrimiento tenemos que llevar el amor de Dios. Tenemos que predicar la palabra. Y luego tenemos el tercer grupo de perseguidores, es el gobierno, el Estado. Las autoridades civiles del Estado perseguirán a los creyentes. Eso es común. Los creyentes de todo el mundo siempre han sido y siempre serán arrastrados y perseguidos ante las autoridades estatales. Permíteme, abre sus Biblias en Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan capítulo 15, permíteme. Abre su Biblia ahí, el Evangelio de Juan capítulo 15, mira lo que dice el versículo 18 hasta el 20. Repito, Juan capítulo 15, versículo 18 20. Escuchen lo que dice. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Y si me persiguirán, a mí también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Te gustaría ser llamado? ¿Le gustaría ser enviado? Mira, si eres un creyente regenerado, verdaderamente nacido de nuevo, Dios te está llamando. Yo quiero que usted piense aquí, y creo que note tres lecciones en cuanto al carácter de los religiosos. Yo quiero enfocarme en ese grupo al principio. En cuanto a los religiosos, primeramente, los religiosos pueden estar tan engañados de creer que rinden servicio a Dios a perseguir a los creyentes. Y así son. Mira los musulmanes que maten a los creyentes y lo hacen en el nombre de su Dios, creyendo que están rindiendo un servicio a Dios. Eso ha sido la historia. Mira la historia de la Iglesia Católica Romana, si es que tú quieres ser honesto. Y yo no estoy aquí para atacar a la Iglesia Católica Romana ni a los musulmanes. Solamente estoy diciendo lo que ha sucedido en el pasado y lo que sigue sucediendo hoy día. Mira cuántas veces la Iglesia
ha atacado a los verdaderos creyentes hasta el punto de muerte. En Juan capítulo 16, por favor, abre su Biblia en Juan capítulo 16. Tuvimos capítulo 15, regrese, ahora voltea la página y vamos al capítulo 16, versículo 2. Y en versículo 16, versículo 2 dice esto, dice: os expulsarán de la sinagoga, pero vienen a la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ellos estaban convencidos que estaban haciendo una obra que le daba honra y gloria a Dios. Ellos estaban convencidos. Mira, yo me recuerdo añales y añales y añales atrás, en la década de los 90, el fin de 90 yo creo, bueno, se me pasa ahora las fechas, pero la cosa es que estábamos en Pakistán. Y me recuerda que en Pakistán, que vino los musulmanes, estábamos en medio, en pleno en plena sesión, estábamos nosotros ¿ves?, predicando el evangelio en una cruzada evangelística, ¿no? Un evento evangelístico. Y llegaron miles y miles de musulmanes, ¿ves? Y ellos llegaron. Y luego los musulmanes extremistas comenzaron a atacar juntamente con la Iglesia Católica, porque los musulmanes y los católicos habían hecho un trato, un convenio entre los dos, de no permitir a los cristianos, ¿ves?, a entrar. Así fue en Pakistán. La segunda cosa es que rara vez las iglesias desean ser perturbadas. Cuando el evangelio de Dios es predicado o se intenta un verdadero ministerio para Dios, a veces la iglesia está tan enfrascada en su formalismo y el modo antiguo de hacer las cosas que no alcanzan a ver la verdad. Entonces persiguen al hombre de Dios. Tercero, con demasiada frecuencia, los miembros de la iglesia han perseguido el mensajero o el maestro del Señor. A veces han destruido a un lugar específico el ministerio y la reputación de un mensajero. Pero Dios siempre ha demostrado ser fiel. Ha seguido usando su siervo y lo ha hecho maravillosamente. Siempre usará a su siervo perseguido el que le es fiel. Yo quiero que tú pienses conmigo, por favor. Piense bien. Piense bien conmigo, por favor. Mira, el creyente debe cuidarse de los hombres en altas posiciones. Debe cuidarse de los hombres en altas posiciones, ya sea en las iglesias, el Estado o el comercio. Tenga mucho cuidado. Cuanto mayor la posición, mayor la persecución puede ser ejecutada. Permíteme. Vamos a regresar aquí en Mateo capítulo 5. A ver si podemos, como digo, vamos un poquito. Vamos a continuar aquí en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Queremos entrar un poquito más al fondo a este tema que estamos tratando. En Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12 dice esto: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así perseguirán a los profetas y que fueron antes que vosotros. Nota bien, aquí el tema es ser perseguido. Este es el tema que está tratando aquí. Soportar el sufrimiento por Cristo. Ser burlado, ser ridiculizado, ser criticado, ser separado, ser tratado hostilmente, ser martirizado. Este es el tema que se está tratando aquí. Yo creo que usted note varios puntos significativos de este pasaje que estamos estudiando. Primeramente, este mensaje, Cristo menciona tres clases principales de persecución: ser vituperado, ser vivamente abusado, insultado, burlado, mofado. Mire bien, abre su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 36. Vamos aquí, Hebreos capítulo 11, por favor.
En versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Yo no sé quién de nosotros vamos a sufrir eso, pero una vez más, esta es parte del paquete. Ser perseguido, ser herido, ser separado, ser atacado, ser torturado, ser martirizado y tratado con hostilidad. Esa es parte del paquete. Con razón hay muchos que no quieren evangelizar, no quieren compartir el evangelio del Señor. Y como lo dije antes, el discipulado, ser un creyente verdadero escuche bien, no es para cobardes. Es para gente que están tan enamorados con el Señor que venga lo que venga, cueste lo que venga, no le importa. Van a confiar en el Señor. Segunda cosa. ¿Quiénes son los perseguidores? ¿Quiénes son los perseguidores? La persona que vive y habla en favor de la justicia y que recibe oposición. La persona que vive y habla por Cristo y que es vituperada, perseguida y rechazada con palabras. La persecución es una paradoja. Revela que la auténtica naturaleza del mundo es mala. Piense en ello. La persona que vive y habla en favor de justicia es rechazada y perseguida. La persona que se preocupa y trabaja por verdadero amor, justicia y salvación del mundo es objeto literal de oposición. Cuán engañado está el mundo literal. Y mira, cuán engañado está el mundo y su humanidad para avanzar locamente sin alcanzar nada, sino volver al polvo a buscar vida por solamente 70 años y si ocurre nada antes. La cuarta cosa es que los creyentes son anticipadamente advertidos, sufrirán persecución. Estamos advertidos. Tú y yo no entramos en la obra a las ciegas. ¿Entiende? Sufrirán persecución porque no son de este mundo, ya no somos de este mundo. Son llamados a salir del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están separados de la conducta del mundo, por eso el mundo reacciona contra ellos. Eso es parte del paquete. Permíteme, regrese conmigo en Juan capítulo 15. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, quiero que lo vea conmigo, versículo 19. Juan capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Ahí está. Ahí está. Más claro no puede ser. Sufrirán persecución porque los creyentes se despojan del mundo, del pecado, del mundo. Viven demostrando una vida de ¿qué? De justicia. No se empobrecen, no se comprometen con el mundo y su conducta pecaminosa. Viven vidas puras y piadosas, sin tener nada que ver con los placeres pecaminosos de un mundo corruptible. Esa clase de vida expone a los pecadores de la gente y no les gustan. No les gustan. Quédese ahí conmigo. En Juan capítulo 15. Ahora regrese un versículo anterior. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 18, por favor. En Juan capítulo 15, versículo 18 dice esto. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. ¿Qué? Tú y yo esperamos algo diferente. Ese mismo capítulo, Juan capítulo 15. Mira lo que dice el versículo 22. Versículo 22 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Lo odiaron porque él les expuso a ellos que sus pecados, se lo trajo a la luz. Ese es el trabajo que tú y yo tenemos de exponer los pecados de la persona para que sepan que necesitan reconciliarse, necesitan pedir perdón, arrepentirse delante de un Dios vivo. Ahora subir en 2 Timoteo capítulo 2, por favor. Y en 2 Timoteo capítulo 2, ven lo que dice.
En 2 Timoteo, perdón, capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Versículo 12, 2 Timoteo capítulo 3, dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Bendecidos. No, hombre, dice, serán perseguidos. Así es. Sufrirán persecución porque el mundo no conoce a Dios ni a Cristo. Los impíos del mundo no quieren otro Dios que no sea ellos mismos y sus propias imaginaciones. Quieren hacer lo que les ocurre, satisfacer sus propios deseos, no lo que Dios quiere y demanda. En cambio, el creyente piadoso dedica su vida a Dios y su adoración y servicio. Los impíos no quieren tener parte con Dios y por eso se oponen a los que hablan de Dios y le da la obligación del hombre de honrar y adorar a Dios. Mira, en ese mismo capítulo, Juan capítulo 15, ahora mira lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 él dice esto, él dice: pero todos estos os harán por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En Juan capítulo 16, el siguiente capítulo, por favor. En el siguiente capítulo, él dice esto en Juan capítulo 16, versículo 33. Él dice: y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Sufrirán persecución porque el mundo vive engañado en su concepto, en su fe en Dios. El mundo concibe a Dios como aquel que sacia sus deseos y sus pasiones terrenales y nada más. Dios está aquí solamente para servirle. Ahí en ese mismo capítulo, Juan capítulo 16, acabo de leer versículo 3, regresa al versículo 2, Juan capítulo 16, versículos 2 y 3 dice: os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. La idea que el hombre tiene de Dios es de un supremo abuelo. De un supremo abuelo. Así la gente trata a Dios. Un abuelito. Un ancianito. Lo tratan como si fuera un tontito. Creen que Dios protege y provee y otorga sin importar cuál sea el comportamiento de la persona, siempre que no sea un comportamiento extremo. Cree que Dios aceptará y hará que al final de cuentas todo esté bien. Sin embargo, el verdadero creyente enseña lo contrario. Dios sí es amor, pero también es justo y demanda justicia. El mundo se revela contra este concepto de Dios, no le gusta. Una vez más, miren lo que dice aquí en Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Y también os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Por favor, regrese al capítulo anterior. En Juan capítulo 15, mira lo que dice en versículo 20. Acordaos, Juan 15, 20, acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor de su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardarán mis palabras, también guardarán la vuestra. Así es. Por favor, regrese conmigo Juan capítulo 16. Y en los primeros 4 versículos, mira lo que dice. En los primeros 4 versículos, él dice esto: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, ¿por qué? Porque yo estaba con vosotros.
Ahora, nosotros no somos ignorantes de lo que está pasando aquí. Y no debemos ser ignorantes. Mira, en 1 Tesalonicenses, abre su Biblia ahí. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, mira lo que dice en versículo 3. Repito, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, él dice esto, él dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos hemos sido destinados. Wow. Para esto hemos sido destinados. Así es. Escucha a Pablo otra vez. Filipenses capítulo 1. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 29. En Filipenses 1:29 Pablo habla así y él dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Wow. Así es. Segunda Timoteo, por favor. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Serán perseguidos. Primera Juan capítulo 3, por favor. Primera Juan capítulo 3, versículo 3. Escuche bien lo que dice la palabra. Ve, yo no estoy expresando mi opinión. No estoy aquí expresando mis pensamientos. Aquí lo que estoy expresando y comunicando y transmitiendo es lo que dice la palabra del Señor. Por esa razón estamos con versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Porque queremos que sepa que esta es la palabra de Dios la cual nos está hablando nosotros. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 13, él dice esto, dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Así es. Así es. Escuche lo que dijo Pedro, el apóstol Pablo. El apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 4, mira lo que dice. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. Escuche lo que dice Pedro. Él dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. La quinta cosa que tú tienes que reconocer aquí es esto, que las persecuciones pueden surgir de las imaginaciones más diabólicas de los hombres. Así es. La siguiente 6 es, ¿y cuál debe ser? Ahora llegó una pregunta. ¿Y cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la persecución? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la persecución? Primeramente, no debe ser vengativa. No debe ser vengativa, orgullosa, ni también de superioridad espiritual. Así no debe de ser. Debe ser gozoso y alegría. ¿Qué? ¿De qué tú estás hablando? Siendo perseguido y sufriendo el precio de seguir a Cristo, nuestra actitud debe ser uno de gozo y alegría. Tú estás loco, ese es otro tema, seguro que sí. Mira lo que dice. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice. 12. Después de 11 antes de 13. Mira lo que dice. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Ahora subir a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Después de 11, antes de 13. Mira lo que dice. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, wow, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Regrese conmigo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 12, versículos 12 y 13, por favor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, mira lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Número 7. Los perseguidores tienen la promesa de grandes... Los perseguidos tienen la promesa de grandes recompensas. La Biblia dice que el reino de los cielos es ahora. Es ahora. El reino de los cielos eternamente. ¿Ves? Es eternamente, ¿no? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11, por favor. En Hebreos capítulo 11, mira lo que dice el versículo, permíteme, Hebreos capítulo 11, versículo 35, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Y quiero que usted vea conmigo aquí. Y vamos a leer versículo 35 hasta 38. En Hebreos capítulo 11, versículo 35-38 dice esto. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Versículo 37. Fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. El último versículo que quiero compartir de nuevo, 1 Pedro capítulo 4, por favor. En 1 Pedro capítulo 4, mira lo que dice el versículo 12 al 13. Amados, no os sorprendéis. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para vosotros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis en gran manera. Escúcheme bien. Para ustedes que nunca han conocido al Señor Jesucristo como su verdadero, único Señor y Salvador, hoy es el día que se hace el llamado que te arrepientes y que venga y conozca a Cristo Jesús. Hoy día. Arrepiéntate. Y para aquellos que son creyentes y han sufrido en las manos de un pueblo que lo ha maltratado, tu recompensa te espera en el cielo. De todo modo, ambos grupos tenemos que someternos debajo de las manos del Señor. Oremos. Señor Padre, en este momento, Señor, yo te pido por las almas que nunca te han conocido, que vengan a los pies suyos hoy día en un estado de un arrepentimiento verdadero, que te conozcan, Señor, que se arrepienten de sus pecados, de su egocentrismo, Señor. Que ellos puedan reconocer que te necesitan, porque sin ti no pueden entrar en el reino de los cielos. Como ha dicho en el pasado, arrepentidos porque el reino de los cielos se te ha acercado. Y para aquellos que han sufrido en la obra, creyentes genuinos verdaderos, Señor, fortalezca sus almas, sus corazones, Señor, que sepan que ellos van a pagar el precio caminando en esta tierra, Señor, en las manos de los perseguidores, pero van a recibir sus recompensas en el cielo. Esto yo te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.